El interrogatorio final, 48 horas para hacer confesar a un culpable. Dicen que en la mente humana la verdad no se encuentra, se construye. Pero, ¿qué sucede cuando esa verdad está enterrada bajo capas de engaño, protegida por una inteligencia fría y calculadora? Hoy nos adentraremos en la sala de interrogatorios más tensa, un campo de batalla psicológico donde el tiempo es el enemigo y la palabra, el arma más letal. Prepárense para un análisis forense de la psique, un estudio de caso que desvela cómo un maestro de la persuasión puede obligar a un asesino a firmar su propia sentencia en menos de 48 horas. Esto no es ficción, son tácticas reales, extraídas de los manuales más avanzados de interrogatorio, presentadas con una intensidad que les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre la confesión. Imagina la escena, una sala aséptica, donde el aire mismo parece cargado de una tensión palpable. Cada segundo es un tic-tac que resuena en el abismo de la conciencia. Sentado con una calma que roza la arrogancia, tenemos a un sospechoso, brillante y metódico, convencido de su invulnerabilidad. Su coartada es una obra de arte de la ingeniería social, un laberinto de falsas pistas y verdades a medias. Él cree tener el control absoluto, que su crimen fue la obra perfecta. Pero frente a él no hay un policía cualquiera, sino un estratega, un maestro del ajedrez mental, un interrogador que no busca la verdad en los hechos, sino las grietas en la armadura de la mentira. Esto no es solo la historia de una confesión, es la disección de una batalla psicológica, la demolición controlada de la mente de un culpable. Es un entrenamiento intensivo para aquellos que buscan entender la profundidad de la manipulación y la resistencia humana. Este es el interrogatorio final, donde cada pregunta es una pieza cuidadosamente colocada en una trampa mortal. Seguiremos el reloj, táctica por táctica, para descubrir cómo se puede obligar a una mente criminal a colapsar, incluso cuando las pruebas materiales son insuficientes. Es una lección crucial para psicólogos, agentes de la ley, escritores y estudiantes de la conducta humana. El reloj comienza a correr, implacable, 48 horas para la confesión. La presión es inmensa, el caso de alto perfil. La víctima, una figura pública, y la opinión mediática, un torbellino que exige respuestas. Sin una confesión, sin una prueba irrefutable, este caso podría desmoronarse dejando un vacío de justicia y una sombra de duda. A un lado del tablero nuestro sospechoso, lo llamaremos el arquitecto. No es un criminal impulsivo, sino un individuo de intelecto superior, con un coeficiente intelectual que supera la media y un ego tan vasto como un rascacielos. En su mente, su crimen no fue un acto de violencia, sino una ejecución precisa, una obra maestra de planificación y control. No dejó testigos directos, ni huellas dactilares claras, ni el arma homicida. Su coartada es una fortaleza inexpugnable. Una cena con amigos meticulosamente orquestada, mensajes de texto programados para simular actividad y un GPS que lo ubica a kilómetros de la escena del crimen. Para el mundo exterior, el arquitecto es intocable, un ciudadano ejemplar. Su perfil psicológico revela un narcisismo patológico, una necesidad imperiosa de control y una creencia inquebrantable en su propia superioridad. Es un manipulador nato, acostumbrado a dominar cada interacción. Para él, este interrogatorio es solo otro juego, una oportunidad para demostrar su astucia y la ineptitud de sus captores. Su sonrisa, apenas perceptible, es un desafío silencioso, una declaración de victoria anticipada. Al otro lado, tenemos a El Relojero, un interrogador con décadas de experiencia cuya reputación no se forjó con gritos o amenazas, sino con una paciencia infinita y una precisión quirúrgica. Él comprende que la fuerza bruta es inútil contra una mente como la del arquitecto. No se puede derribar un muro de hormigón con un empujón. Hay que desmantelarlo ladrillo a ladrillo, con una estrategia metódica y sin fisuras, hasta que la estructura entera colapse por su propio peso. El relojero es un psicólogo práctico, un observador agudo de la conducta humana. Su arma principal es la empatía estratégica, su munición, el conocimiento profundo de la psique criminal. Sabe que el objetivo no es romper al sospechoso, sino guiarlo sutilmente para que se rompa a sí mismo.
para que su propia arrogancia y sus mecanismos de defensa se conviertan en su perdición. Él no busca la verdad, busca las grietas en la mentira, los puntos de presión que revelarán la vulnerabilidad. El reto es monumental. Las pruebas circunstanciales apuntan débilmente al arquitecto, pero son insuficientes para sostener un juicio. La presión mediática es asfixiante y los superiores exigen resultados inmediatos. Sin una prueba irrefutable, la confesión se convierte en la única pieza que puede cerrar el caso, la única llave para la justicia. El arquitecto lo sabe y por eso su sonrisa persiste. Para él, esto es un juego que está seguro de ganar. Lo que no sabe es que el relojero ya ha preparado el tablero y cada una de sus jugadas, por insignificante que parezca, lo conducirá a un único final, el jaque mate. La estrategia de El Relojero no es un ataque frontal, sino una campaña de asedio psicológico meticulosamente planificada. El objetivo no es forzar una confesión, sino crear un entorno donde la confesión se convierta en la única salida lógica para el sospechoso, una liberación de la carga mental insostenible. El interrogatorio no arranca con una acusación, sino con un gesto de humanidad, una taza de café ofrecida con una sonrisa tranquila. El relojero no se sienta frente al arquitecto, en una posición de confrontación, sino a su lado, en un ángulo que sugiere colaboración. La mesa, tradicionalmente una barrera, se transforma en un espacio compartido. Esta es la esencia del modelo de interrogatorio PEACE, Planning and Preparation, Engage and Explain, Account, Closure, Evaluation. Un método no acusatorio que prioriza la construcción de confianza y la obtención de información veraz. El relojero evita cualquier mención del crimen, enfocándose en el estrés inherente a la situación. Sé que esto debe ser increíblemente difícil para usted, me dice con voz suave. Mi único objetivo es aclarar esta situación para que podamos tacharlo de la lista y usted pueda seguir con su vida. Aquí reside la primera trampa psicológica, la falsa alianza. Al proyectar empatía y comprensión, el interrogador desactiva las defensas automáticas del sospechoso. El arquitecto, preparado para una confrontación hostil, se encuentra con un aparente aliado. Su guión de negación y resistencia, ensayado meticulosamente, se vuelve inútil. El relojero escucha más de lo que habla, asintiendo, validando las frustraciones del sospechoso. Debe ser agotador que duden de su palabra, ¿verdad?, comenta. El ego del arquitecto, su punto más vulnerable, comienza a inflarse. Empieza a percibir al interrogador no como un enemigo, sino como un público cautivo, alguien a quien puede impresionar con su inteligencia y su impecable coartada. Y en ese momento de falsa seguridad, comete su primer error crucial. Confiado en su brillantez, empieza a hablar más de la cuenta, a llenar los silencios con detalles que, aunque aparentemente inocuos, serán analizados con lupa. Una vez que la falsa calma se ha instalado, comienza la guerra de desgaste, una estrategia de sobrecarga cognitiva diseñada para agotar la capacidad mental del sospechoso. El relojero pide al arquitecto que relate su historia una y otra vez, pero cada vez con una variación sutil. Esto se conoce como la entrevista cognitiva, una técnica que explota las diferencias entre la memoria real y la memoria construida. Cuéntemelo todo desde el momento en que se levantó esa mañana hasta que se acostó, horas más tarde. Ahora, por favor, cuéntemelo al revés, desde que se acostó hasta que se levantó. Y luego, describa la cena. ¿Qué olores recuerda? ¿Qué sonidos se oían en el restaurante? ¿Cómo era la textura de la servilleta? Una persona inocente, aunque pueda tener lagunas en su memoria, narrará una historia que, en su esencia, será consistente porque se basa en recuerdos genuinos. Un culpable, en cambio, no recurre a la memoria, sino a un guión prefabricado. Repetir y adaptar este guión bajo la presión constante de un interrogatorio consume una cantidad brutal de energía mental. Al forzar al arquitecto a reconstruir su relato en orden inverso o a añadir detalles sensoriales específicos, el interrogador obliga a su cerebro a trabajar el doble, a improvisar y a mantener la coherencia de una ficción. El arquitecto se cansa, su mente se nubla. Pequeñas inconsistencias, antes invisibles, comienzan a emerger,
La hora de una llamada cambia por 2 minutos. El color de su camisa es ligeramente diferente. Un detalle sobre el tráfico varía. Son detalles mínimos, casi imperceptibles, pero el relojero los anota en silencio, sin confrontación. Aún no. Solo está acumulando munición, construyendo un expediente de contradicciones que erosionará la confianza del arquitecto en su propia narrativa. Con la fatiga mental haciendo estragos y la confianza del arquitecto en su coartada comenzando a flaquear, es el momento de sembrar la duda y la paranoia. El relojero empieza a insinuar la existencia de pruebas que, en realidad, no posee. Es un juego peligroso que debe ejecutarse con una sutileza extrema para no cruzar las líneas legales de la coerción. Por ejemplo, deja a la vista una carpeta con una etiqueta que reza "Fibras, escena del crimen" o "Análisis de ADN, muestras de uñas". O lanza una pregunta casual casi al azar. ¿Hay alguna razón por la que el sistema de peaje de la autopista del norte lo registrara esa noche, a pesar de que su GPS indica que estaba al sur? La reacción del sospechoso a esta evidencia sugerida es mucho más reveladora que la supuesta prueba en sí. Un inocente se indignaría, protestaría con vehemencia. «Imposible, yo no estaba ahí. Su sistema debe estar equivocado». Un culpable, en cambio, entra en un pánico interno. Su cerebro no duda de la existencia de la prueba, sino que busca desesperadamente una explicación plausible, una forma de integrar esa nueva información en su narrativa falsa. Y por primera vez, el arquitecto pierde su compostura. Tartamudea. ¿El peaje del norte? Quizás alguien usó mi coche sin mi permiso, o el sistema falló, son viejos. En lugar de una negativa rotunda, ofrece una excusa, una justificación. Con esa simple vacilación, con esa necesidad de explicar lo inexplicable, le ha dado al relojero la confirmación que buscaba. Hay algo que ocultar, y su mente ya está trabajando para encubrirlo. La semilla de la paranoia ha sido plantada. El arquitecto está agotado, paranoico y profundamente confundido. Su fortaleza mental, antes inexpugnable, ahora muestra grietas profundas. Es el momento del golpe de gracia, dirigido a su talón de Aquiles, su ego desmedido. Basándose en el perfil narcisista del sospechoso, el relojero cambia drásticamente de tono, abandonando la empatía para mostrarse decepcionado, casi despectivo. «Sabes, al principio debo admitir que estaba impresionado», dice el relojero con un aire de desdén calculado, su voz teñida de una sutil burla. «Pensé que eras brillante, el plan era bueno, casi perfecto, pero ahora, viendo estos errores, estas mentiras tan pequeñas, tan obvias, es casi torpe, decepcionante, de verdad». Este es el cebo emocional, una provocación directa a la herida más profunda del arquitecto. Al atacar su inteligencia, su capacidad de planificación, lo provoca para que demuestre lo listo que es, para que corrija la percepción de su mediocridad. Luego, le ofrece una narrativa que minimiza el crimen, una salida honorable que apela a su necesidad de justificación. «Entiendo por qué lo hiciste. La víctima te provocó, te llevó al límite. Cualquiera en tu lugar habría perdido el control. No fue maldad pura, fue un momento de debilidad, de frustración». El arquitecto, cuyo mayor miedo no es la cárcel, sino ser percibido como un idiota, como alguien que comete errores torpes, cae de lleno en la trampa. La necesidad de corregir al interrogador, de demostrar que su crimen sí fue brillante, que fue una decisión calculada y no un arrebato de debilidad, se vuelve una compulsión insoportable. Quiere explicar el verdadero motivo, el plan maestro que el relojero, con su pensamiento lineal, es demasiado simple para comprender. Su ego, su mayor fortaleza, se ha convertido en su mayor debilidad, una bomba de tiempo a punto de estallar. La mezcla explosiva de agotamiento extremo, paranoia galopante y un ego herido de muerte ha llevado al arquitecto al borde del abismo. Desesperado por reafirmar su superioridad intelectual y la perfección de su crimen, decide corregir la narrativa simplista y decepcionante de El relojero. ¿Debilidad?, resopla con una arrogancia que apenas puede contener el temblor en su voz. «No tienes ni idea, no fue debilidad, fue necesario.
una decisión lógica, fría y calculada. Alguien como él no merecía estar donde estaba, obstruyendo el progreso. No lo entiendes, tu pensamiento es demasiado lineal, demasiado básico para comprender la complejidad de mis motivos. Su mirada desafiante busca la aprobación, la admiración que cree merecer. El relojero se mantiene en un silencio absoluto, una quietud que amplifica la tensión en la sala. Su rostro es una máscara impasible, permitiendo que el ego desbocado del arquitecto llene todo el espacio, que se ahogue en su propia grandilocuencia. Y entonces llega el error fatal, el momento que el relojero había estado esperando pacientemente. No fue torpe, continúa el arquitecto, su voz ahora un hilo tembloroso de soberbia y desesperación. Cada detalle estaba bajo control. Desde el momento en que desactivé la alarma del patio trasero, que nadie sabía que existía, hasta la forma en que se detiene abruptamente. El silencio en la sala es absoluto, denso, opresivo. El tic-tac del reloj parece ensordecedor. La alarma del patio trasero. Un detalle que nunca se hizo público. Un detalle que solo el asesino podía conocer. Un detalle que el relojero había guardado celosamente, esperando el momento preciso para que el propio culpable lo revelara. El arquitecto se da cuenta de su error en el instante mismo en que las palabras abandonan sus labios. Su rostro se queda sin color, la sangre drena de sus mejillas. La máscara de confianza, de invulnerabilidad, se hace añicos en mil pedazos, revelando el pánico puro, el terror visceral que había estado ocultando bajo su fachada de brillantez. El juego ha terminado. La fortaleza mental ha colapsado. El relojero no sonríe. No hay un "te pillé" triunfante. Simplemente desliza una hoja de papel y un bolígrafo sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado. Su voz es suave, casi un susurro, pero con una autoridad inquebrantable. Cuéntamelo todo, a tu manera, con todos los detalles que demuestren lo brillante que fue su plan. Y el arquitecto, derrotado no por las pruebas materiales, sino por el peso insoportable de su propia mente, por la traición de su ego, empieza a escribir. La confesión fluye, lenta y resignada, cada palabra un clavo en su propio ataúd. La partida ha terminado. Jaque mate. Lo que acabamos de presenciar no es magia ni un golpe de suerte. Es la anatomía de una confesión obtenida a través de la pura psicología aplicada. Un caso de estudio magistral en la demolición de la resistencia mental. Al sospechoso no se le tocó, no se le amenazó físicamente, no se le privó de sus derechos. Fue desmantelado pieza a pieza, usando sus propias fortalezas, su inteligencia, su necesidad de control y su ego desmedido como armas en su contra. La estrategia del relojero fue una sinfonía de técnicas probadas y validadas en el campo de la psicología forense. Primero, se creó una falsa alianza para desarmar sus defensas y fomentar una falsa sensación de seguridad. Luego, se empleó la sobrecarga cognitiva para agotar su capacidad mental y abrir grietas en la coherencia de su historia. Después, se introdujo sutilmente evidencia sugerida para sembrar la paranoia y la duda en su mente. Finalmente se lanzó el cebo emocional, un ataque directo a su narcisismo, para que su propia necesidad de validación lo traicionara. Al final, la verdad no siempre se encuentra de forma evidente. A veces, es la consecuencia inevitable de aplicar la presión psicológica correcta, de construir una jaula invisible de la que el culpable no puede escapar. Frente a una estrategia perfecta, incluso la mente más astuta se traiciona a sí misma, revelando los secretos que creía haber enterrado para siempre. El interrogatorio no fue una cacería, fue la construcción meticulosa de un laberinto mental en el que el culpable, cegado por su propia soberbia, entró por su propio pie, sellando su destino. ¿Qué táctica te pareció más efectiva en este complejo juego mental? ¿Crees que esta estrategia tiene algún fallo ético o práctico? ¿Cómo aplicarías estos principios en tu campo, ya sea en la psicología, la escritura o la investigación? Si este análisis de la batalla mental más intensa te ha cautivado y te ha proporcionado una valiosa perspectiva, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal para más contenido profundo y únete a la conversación en los comentarios.
porque en la mente humana se libran las guerras más fascinantes y se encuentran las verdades más